hablar con Martín. Yo... A ver, un segundito. Si lo encuentro acá. Si no, hacemos al revés, que Martín, si vos me ves y me podés mandar a mí la solicitud y yo te acepto, hacemos al revés mientras la gente se va conectando. Y... A ver... Veo... Ya te mandé la solicitud. A ver si podemos encontrarnos. Se está viendo un montón de gente. Ahí está. Ahora sí. Sí. Perdón. Ahora sí. Por ahí creo que el problema Sí. era mío. No sé. Ahora sí. Bueno, ahí Bárbaro. estamos. Bueno, ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Les pido disculpas a la gente. Es la primera vez que hacemos este tipo de charla. La idea, les cuento un poco a todos los que nos están escuchando y voy a mirar la hora porque esto tenemos un tiempo limitado. Le cuento, por ahí muchos de los usuarios ya saben, pero los que no podemos charlar 1 hora y después se nos va a cortar este vivo. Y bueno, la idea que tenemos nosotros es, bueno, hoy Martín es el primer invitado, pero ver darle continuidad a esta charla, a este tipo de charlas, en esta situación actual que estamos viviendo, y ir tratando diferentes temas, porque bueno, todas las actividades INTA estamos como reprogramándonos y rearmándonos a ver cómo podemos seguir con esto. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. La idea que tenemos un poco era esta que les decía recién, charlar 1 horita. Nosotros pensamos algunas preguntas y después la idea es que la gente que esté unida al chat y tenga alguna pregunta para hacernos, nos hagan las preguntas. Yo voy a ir leyendo, vamos a ir filtrando algunas porque somos un montón. Y bueno, y si vemos que hoy nos queda muy corto el tiempo, por ahí en unos días armamos otra charlita y seguimos. Pero bueno, así que esa es un poco la idea. Les cuento a todos que por qué elegimos a Martín hoy para entrevistarlo. Martín trabaja en el INTA Barrow, es ingeniero agrónomo y bueno, él trabaja en agroecología, como ya muchos saben. Y nosotros, mi nombre es Malena Ferro y yo trabajo en la agencia de extensión de Lincoln. Y en Lincoln nosotros hoy tenemos una demanda en agroecología. Nosotros tenemos un grupo de gente que ya está trabajando en agroecología o está gente que quiere hacer agroecología o son productores que están en transición. Hay la mayoría de ese grupo de gente que ya están vinculados y están trabajando como un grupo, no son periurbanos, hay gente de todos lados, no es solo gente de Lincoln, viene gente de todos lados. Y nosotros como INTA estamos sumándonos. A mí personalmente son reuniones que me gusta mucho ir. Si bien yo también soy ingeniera agrónoma, me repienso en esas reuniones y por ahí ahora vamos a charlar seguramente lo que vayamos charlando. Eso me pasa, repienso en algunas de las cosas de mi formación, que en algún punto me parece que me perdí, me olvidé de mirar el sistema como sistema y entonces esas reuniones, esas recorridas me sirven un montón. Tienen una ordenanza vigente con una restricción de aplicación de agroquímicos, tienen una zona de exclusión, tienen una zona de amortiguamiento y nos convoca el INTA de Lincoln a ser parte de un grupo para asesorarlos, para trabajar con los productores, para difundir la ordenanza y para contarle a los productores que hay otra manera de producir. Y entonces, como nosotros no tenemos experiencia como INTA Lincoln y queremos
empezar a hacerla y por eso también nos vinculamos a este grupo que yo comentaba recién, y la idea es empezar a medir cosas para tener registros. Entonces llamamos a los que saben. Cuando uno no sabe algo, la idea es llamar a los que saben, y en este marco habíamos invitado a Martín a que viniera a dar una charla a General Pinto y contara un poco su experiencia. Bueno, con todo este tema del coronavirus y todo este tema que tuvimos que suspender todo tipo de charlas y reuniones, para darle una continuidad a ese tema se nos ocurrió charlar un poquito. Y bueno, entonces como Martín no podía venir, hoy le invitamos a charlar. Y bueno, Martín, la idea es que, como yo comentaba recién, a todos, Martín, a los que se siguen sumando, Martín es ingeniero agrónomo, trabaja en la chacra experimental en el INTA Barrow, que es cerquita de Tres Arroyos, para que por ahí se ubiquen un poco en el mapa. Y Martín ya hace... Sí, 10 años, este año va a ser 10 años. Sí. Yo más o menos lo sé porque ustedes publicaron un trabajo hace poco con toda esta experiencia que vienen haciendo, con todos sus registros. Y la idea que tengo por ahí para ir metiéndonos en tema es que vos nos cuentes un poco cómo se inició esto de la agroecología a gran escala, ¿no? Porque por ahí estamos más vinculados a hablar de ecología vinculado con la huerta o con producciones más intensivas o más chicas. Y la idea es por ahí que un poco nos cuentes en qué nivel estamos hoy de inserción, digamos, cómo te iniciaste y cuánto de eso hoy está, qué nivel de inserción tiene este tipo de planteo, ¿no? En lo que es por ahí en superficie más grande con otro tipo de producción. Bueno, sí, extensiva. No, buenas tardes a todos, a ustedes, Malena, muchas gracias por la invitación. La idea entonces es charlar un poquito de lo que es la agroecología, sobre todo pensando en la agroecología a gran escala. A gran escala la llamamos extensiva muchas veces en campo de producción, digamos, ¿no? Como estamos habituados a ver lo que es más la región pampeana, con las producciones tradicionales que tiene, de los cultivos tradicionales. Y es muy interesante contarles cómo se inició esta experiencia. La verdad que siempre en las charlas trato también de contarlas porque hace, digamos, a por qué hoy estamos donde permitió, digamos, hoy tener ya información, generamos datos, generamos información y si tenemos algunos conocimientos, decimos que la agroecología es muy compleja, digamos, entonces necesita muchos conocimientos, ya sean científicos o nosotros muchas veces asociamos al conocimiento con lo científico, pero no todo el conocimiento es científico. Hay otro conocimiento que tiene el productor que para la agroecología es muy importante y muy interesante. Y hay que construir los conocimientos junto al productor, los profesionales, los consumidores. Entonces, ¿cómo se inició esto? Básicamente esto fue cuando nosotros empezamos a trabajar. Yo era coordinador de un proyecto regional del INTA de agricultura en el año 2006-2007. Previamente a eso habíamos hecho un curso de capacitación con la gente de La Plata, con Santiago Sarandón, y quedó un par de años, digamos, en el tintero el tema de la agroecología, porque más bien a cuestiones prácticas. Uh-huh. Las cuestiones tienen que ver, digamos, con que la teoría de la agroecología es fantástica. Lo que pasa es que, y en esto está, digamos, el condicionamiento de decir, bueno, los productores que hoy hay en la provincia de Buenos Aires o en la región pampeana, ¿cómo pueden adaptar esos principios que son teóricos a la práctica, digamos, ¿no? Y ahí creo que por ahí era lo que faltaba, digamos, ¿no? Ese paso para pasar de la teoría a la práctica. Y nosotros empezamos en esos años porque con el proyecto, como yo contaba, el proyecto regional de INTE y demás, lo que pasaba es que hacíamos reuniones con productores, con distintos ámbitos dentro del territorio, como habitualmente hacemos, para recabar la demanda. ¿Qué necesidad de información hay para después articular con las actividades que se hacen en INTA y los proyectos, ¿no? Y eso muchas veces años atrás, ¿no? Y quizás también más atrás también,
es que la problemática de la agricultura actual, por ahí en algunos ambientes llaman la insustentabilidad, porque realmente decimos, bueno, ¿es sustentable esta agricultura actual que estamos haciendo? Entonces decimos, bueno, la insustentabilidad de esta agricultura ya se venía pensando y viendo las problemáticas que traía, ¿no? Digamos, la mayor demanda de nutrientes, cada vez había una degradación del suelo, los recursos, cada vez más simplificación de las rotaciones, más tendencias al monocultivo, cada vez más agroquímicos. Y los productores mismos, algunos asesores también del territorio, nos planteaban justamente eso. ¿Qué pasaba con eso que al principio era como una duda, o se veía, pero no había grandes trabajos de investigación que dieran cuenta de ello? Entonces, lo que nos planteaban básicamente es que el INTA no estaba trabajando en un modelo alternativo de producción. Manteníamos el mismo sistema productivo, el basado en la Revolución Verde, con algunos cambios, pero no había digamos, un estudio, digamos, de otro tipo de modelo productivo. Habíamos estado hecho, como te decía, un par de años atrás habíamos hecho este tipo de cursos con Santiago Sarandón y demás, y en donde se planteaba también todas estas cuestiones, todos estos condicionamientos que hoy tenemos de ecológico. Podría haber sido otro, pero nosotros, digamos, la conceptualización, la forma, la mirada que tiene la agroecología y la forma de trabajo que tiene, a nosotros nos parecía muy interesante en ese momento, mucho antes de haber arrancado, digamos, desde nuestra experimental con los primeros trabajos. Claro. Pero también en nuestra zona estaba trabajando Eduardo Cerdá, que en definitiva fue profesor mío, lo tengo mucha relación, muy buena, muy buena vinculación con él también, quizás muchos de ustedes los que están escuchando lo conozcan. Sí, claro, Eduardo trabaja con este grupo que yo te mencionaba en la Claro. Con muchos grupos. Claro, viene a Lincoln. Exactamente. Entonces, lo que yo decía era que nos planteamos en ese momento, pero él nos dio la posibilidad. Él estaba asesorando en ese momento el campo de Juan Quier, La Aurora, el campo La Aurora, que la mayoría de ustedes ya lo conoce, o lo ha sentido nombrar, o lo ha visitado. Y ahí comprendimos, cuando fuimos a visitarlo, comprendimos la magnitud que podía llegar a tener la agroecología en nuestros sistemas productivos. Nosotros veíamos que Juan Quier hacía muchos años que no aplicaba ningún tipo de plaguicidas, hacía unas rotaciones muy interesantes, de gramíneas con leguminosas, aumentaba la biodiversidad, mantenía un montón de biodiversidad y de animales en su sistema productivo. Cuando fuimos con el INTA dijimos, bueno, ¿qué es lo que se imagina la gente? Ya ahora no es tan así, digamos, porque avanzó mucho la agroecología, pero en esos momentos, cuando vos pensabas o contabas un sistema sin agroquímicos, pensabas que el rendimiento se te caía, Exacto. que iba a perder productividad, que iba a terminar no siendo rentable, ¿no? Y iba a caer, digamos, la producción de alimentos. Cuando vos ibas al campo de Juan Quier, lo que veías es que el trigo le rendía lo mismo que el vecino, que la producción de carne era la misma que el vecino, y sin embargo tenía, entre ellos, muchas otras cosas, ¿no? También cuando no se utilizan, vamos a hablar de fertilizantes químicos, y por consiguiente con el tiempo se va a volver insustentable. Entonces, como INTA, cuando nosotros trabajábamos, éramos más especialistas en el tema de suelo y demás, y cultivos, ¿qué es lo que fuimos a hacer en el campo Juan Quier? Empezamos a medir diferentes componentes que tienen que ver con la calidad del suelo. Física del suelo, porosidad, penetrometría, estabilidad de la estructura, muchos indicadores para ver qué pasaba en el suelo de Juan Quier, que en realidad venía haciendo hace muchos años. Ay, me parece que se le cortó. No me digas. Me parece que se le cortó a Martín.
A ver. Vamos a volver a llamarlo. A ver qué pasa. Ahí estamos. Ahí está, se cortó. Sí, se No pasa cortó. nada. Una pena. Disculpen, Justo que yo te iba a hacer una pregunta, porque yo te iba a preguntar si, digamos, ustedes vieron eso y ya tenían como una parte, estar por ahí en Barrow a hacer lo mismo, digamos. ¿Cómo deciden ustedes? Lo mismo, Exactamente. no, empecé a decir, bueno, cuando vieron que eso pasaba, dijeron, bueno, arranquemos nosotros con nuestras mediciones. Exactamente. Nosotros fuimos a medir al campo Juan Quier y veíamos que todos los indicadores de calidad de suelo estaban mejor que en los campos vecinos, que venían aplicando un montón de agroquímicos, ¿no? Sí. Estaba mejor en fósforo, mejor en materia orgánica, mejor en estabilidad de estructura, mejor en porosidad. Todos los indicadores daban mejor. Los rendimientos daban lo mismo. O sea, ahí nos dimos cuenta que era posible eso. Pero Juan Quier lo que hizo fue arrancarlo en un momento, año 95, 96, fin de la década del 90, donde el sistema productivo no estaba tan intensificado como el que tenemos hoy. Entonces, eso nos puso en duda de decir, bueno, ¿qué pasa si un productor quiere arrancar hoy, que era el año 2010, en el campo, como si fuera una producción sin agroquímico, ¿no? Porque ya los sistemas estaban más degradados, ya había empezado el problema de malezas resistentes, estas cuestiones que estamos hablando hoy, digamos, de la insustentabilidad de nuestro sistema productivo actual. Entonces, ahí decidimos a formar un grupo, un equipo interdisciplinario, donde nos dieron una mano muy grande Eduardo Cerdá, del área de investigación como de la extensión, pero también gente del IPAF pampeano, que empezó a trabajar con nosotros. Formamos ese equipo de trabajo en donde empezamos a planificar, digamos, un modelo agroecológico en un lote de la experimental. Pero no en un lote entero, sino en medio lote. Un lote que venía en muchos años de siembra directa, de una rotación, como lo haría cualquier productor en la región pampeana. Un trigo soja, digamos, normal, como se usaba hasta su tiempo, digamos, en nuestra zona. Digamos, ¿no? Entonces, de esa manera empezamos en esa zona, digamos, en ese módulo que nosotros llamamos módulo experimental y demostrativo, porque la idea cuando nosotros los creamos es tener esa posibilidad, esa vidriera para productores y asesores, digamos, ¿no? Y tener la posibilidad de poder compararlo con el módulo actual de producción, que sería, digamos, lo que haría un productor hoy bajo siembra directa, ¿no? Usando todos los químicos y el asesoramiento como lo haría un asesor agronómico en cualquier productor de la Pampa 1. Martín, ¿y esos datos hoy están publicados? Yo los vi buscando también información, vi que hay una nota donde vi una nota que hace la gente de Bichos de Campo, donde están parados en el campo y lo muestran, y también por ahí todos esos datos, están las comparaciones de rendimiento, de costo, está toda la publicación, por ahí para no detenernos en contar un poco cómo todo eso, si querés, eso la gente lo puede buscar, esa publicación está, y por ahí, bueno, ya que llevan a cabo todo este desarrollo, la idea era también preguntarte si en la medida, en todos estos años que ustedes llevan haciendo este ensayo, si vos vas viendo que las consultas, ¿cuánto te parece que esto se está insertando y va creciendo en tu zona, en la nuestra, o por ahí a nivel de región pampeana, ¿no? ¿Qué te parece si esto va? Antes de comentarte... Yo te voy a ir corriendo con el tiempo. Vos hablás y yo te voy a ir corriendo porque no se nos... Porque fue muy interesante. Cuando ya tuvimos varios años de experiencia, empezábamos a tener los principales datos, empezamos a dar charlas a nivel local, digamos, ¿no? En salones y demás. En una oportunidad se juntaron un montón de productores y dijimos, bueno, la idea nuestra siempre fue tratar de conseguir grupos que empiecen a trabajar en agroecología. Y un camino importante para nosotros era
un grupo, por ejemplo, poder formar un grupo de cambio rural. Cuando terminamos de dar la charla, dije, bueno, si hay productores interesados, había ido muchos asistentes a esa primera charla, si había productores interesados en pensar un modelo diferente o arrancar un modelo diferente de producción, que se quede, nos quedamos charlando. Se quedaron casi 30 productores, que para nosotros nos llamó poderosamente la atención que haya una demanda tan fuerte en el territorio de Barrow en esos años, digamos, ¿no? Vos pensabas, Madalena, que ya en el año 2010 los costos económicos se estaban haciendo bastante altos, cada vez había un costo más importante de producción, de costos, digamos, directos de producción, y el productor eso le está haciendo mucho ruido y le está generando bastante inconvenientes económicos, financieros, pero también de riesgo de producción, digamos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante cuando se toman decisiones. Disminuíamos el costo al 50% de la siembra, digamos, en promedio cada uno de los cultivos. En vez de estar gastando $400 por hectárea para un cultivo de trigo, estamos gastando 200 o invirtiendo 200. Y si mantenemos el nivel de producción, o sea, la cuenta para el productor es muy interesante, digamos, ¿no? Y ese problema se fue agravando con el tiempo. Como eso que yo te conté recién, de esa primera etapa, después eso se fue magnificando, si querés, y empezaron a aparecer productores, primero medio sueltos en toda la región pampeana, pero después empezaron a generar grupos de trabajo, de los cuales nosotros tenemos 2 grupos entre desarrollos de 10 o 12 productores cada uno, tenemos alrededor de 25 productores que están entre 100 y 2.000 hectáreas cada uno, o sea, hay productores de todo tipo, no es que tienen que tener campo propio, ni que tienen que tener maquinaria, o sea, tenemos una diversidad de productores muy, muy fuerte. Y también empezaron a aparecer en otras áreas demandas que nosotros tratamos de acompañarlo y de empezar a formar estos grupos de productores que después toman distintos caminos. Por ahí puede ser que tengan asesores privados, pero por ahí también forman grupos de cambio rural, o también en muchas ocasiones las agencias locales, y estamos trabajando. ¿Qué es lo que vos creés que le cuesta por ahí más al productor cuando escucha o empieza a escuchar hablar de agroecología, ¿no? ¿Vos por ahí los productores vos tenés la sensación de que desconfían de algo o de que hay algo que no, digamos, para que alguien se sume a la agroecología, ¿qué te parece algún productor? ¿Qué te parece importante o cómo lo convences o qué? ¿No? A veces hay una resistencia, porque a mí me pasa que a veces hay una resistencia cuando uno empieza a hablar de agroecología, y uno, digamos, no sé qué lo quiere convencer, quiere poder mostrarle, ¿no? Yo no sé a vos qué te pasa cuando... Sí, perdón. Sí, yo lo que veo es que en realidad el productor desconoce otra forma de producción. En realidad él evolucionando de acuerdo a las tecnologías, cómo se van moviendo, ¿no? Y no sé si todos ven las problemáticas actuales de producción. Hay algunos que son más sensibles a las problemáticas que otros. A cuestiones que tienen que ver con costos productivos, pero también a cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con la degradación y demás. Totalmente. Entonces, algunos se dan cuenta de la problemática que hoy tienen como productores, pero no tienen las respuestas, no las consiguen. Entonces, cuando empiezan a interiorizarse con el tema de la agroecología, ven a la agroecología como una oportunidad de cambiar sus sistemas productivos. No es fácil que el productor cambie, digamos, ¿no? Siempre cuando hay un cambio de tecnologías, siempre aparece la resistencia, ¿no? Como el primer escollo, digamos, superar, ¿no? Sí. Después, ¿Cuáles son las principales diferencias de manejo para un productor entre un sistema convencional, por decirlo de una manera, y hacer un manejo más agroecológico? Sí,
Y eso creo que lo trabajamos bastante bien con los chicos acá de INTA o con otros chicos también que se están dedicando, profesionales que se están dedicando a estos temas. Es la forma de conceptualizar los sistemas productivos. Nosotros tenemos que pensar que son sistemas productivos complejos y que en esos sistemas productivos complejos hay un montón de componentes dentro de esos sistemas productivos. Y esos componentes están interrelacionados, muy interrelacionados. Entonces, cuando nosotros simplificamos, el sistema actual de producción simplificó demasiado los modelos y lo transformó en una receta, las producciones. Entonces, se ven 2 o 3 cuestiones. Meto insumo dentro del sistema, hay un proceso biológico en este caso, y después salen los productos, como si fuera un proceso industrial. Por eso hablamos de agricultura industrial también, ¿no? Y ese sistema se ve que cada vez tiene mayor necesidades de uso de insumos. O sea, cada vez el productor tiene que comprar insumos externos cada vez con mayor frecuencia, mayor cantidad, digamos. Y eso es energía que está comprando, y a su vez, como esa energía, digamos, es un costo, digamos, del petróleo, está asociado al costo del petróleo, y que eso es lo que genera el alto costo, digamos, ¿no? Pero es una forma de producción muy sencilla y que no tiene en cuenta los demás componentes que tiene el sistema productivo. Ante cualquier eventualidad, sé que tengo la herramienta que es un plaguicida o un fertilizante, externalidades. Todo lo que no queremos, no deseamos que se produzca, pero son impactos que se van teniendo negativos, ¿no? En distintas cuestiones. El primero es cuestiones que tienen que ver con la contaminación, pero también el problema de plásticos, de bidones. Hay muchas, digamos, cuestiones que el productor no quiere que se produzcan, pero se empiezan a producir y empiezan a generar problemas, inconvenientes. Contaminación de agua, contaminación de napas, degradación de recursos. Entonces, esto es lo que hace que ese sistema, digamos, en realidad termine generando inconvenientes. Pasar a un sistema mucho más complejo, en donde sí le damos importancia a todos los componentes o demás componentes que tiene el sistema, por ejemplo, los controladores biológicos, los insectos controladores biológicos, por ejemplo, la microbiología del suelo, que el sistema actual de producción no lo tiene en cuenta. Entonces, si nosotros utilizamos un insumo de maleza o un insecto, pero también en otros componentes, y eso es lo que no el sistema actual de producción no lo está contemplando. Entonces, está generando inconvenientes y se hace como un círculo vicioso. Entonces, si yo controlo insectos con un clorpirifos, estoy matando también todo lo que son controladores biológicos. Por consiguiente, si aparece una nueva plaga, también, digamos, se sigue generando ese sistema, ese círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Simplemente es que el productor empiece a ver todas esas situaciones que se generan cuando vos vas al campo. Nosotros lo que tratamos de hacer es ir con el productor, ver cómo funcionan los sistemas, cómo deberían funcionar, cuáles son las causas de que aparezcan enfermedades, cuáles son las causas de que aparezcan algún tipo de plagas. Eso es lo que tratamos de lograr con el productor cuando salimos al campo. Vamos educando al productor, pero a su vez co-construyendo el conocimiento hacia dónde quiere ir cada uno de los productores de acuerdo a los objetivos que tenga como productor, digamos, ¿no? Eso es básico, y con los limitantes que cada uno de los productores tiene. Por ahí son limitantes de maquinaria, por ahí son limitantes de infraestructura, o por ahí son limitantes de digamos, pueden ser también de recursos económicos que le falten. Cuando vos decías recién por ahí que hablabas de sistemas más complejos, hablando de agroecología, sistemas más complejos, si uno a nivel arriba y abajo, en todo, digamos, porque la idea un poco de la agroecología es esto, es también mirar bien qué es lo que pasa abajo y cómo están interviniendo, la importancia de los microorganismos del suelo, por ejemplo, que nosotros es algo que empezamos a ver enseguida, todo lo que genera esa vida en el suelo, ¿no? Eso es, creo que es, corregime Martín, porque te estoy preguntando, cómo se reactiva enseguida la vida del suelo y enseguida empezás a ver
lo empezás a ver en resultados, digo, a la vista, a simple vista, no digo a través de un análisis. La aparición de otros insectos. Creo que te referías a más que nada sí. a eso, Exactamente. ¿no? Exactamente. Nosotros nos referenciamos en varios de los principios de la agroecología, o tratamos de ir avanzando con los productores en los sistemas, digamos, en estas transiciones. Y justamente lo que tratamos de hacer es ir con el productor mostrándole cómo va evolucionando todas esas cuestiones. Tratamos siempre de poner 3 o 4 principios básicos de la agroecología que el productor debe empezar a ver y a pensar, digamos. El primero es la visión sistémica, ¿no? Esta visión holística de todo el sistema productivo, en donde si yo utilizo del sistema que a la larga me van a traer problemas. Entonces, ese es uno de los principios. Otro de los principios es la biodiversidad. Es sumamente importante aumentar la biodiversidad. Para aumentar la biodiversidad, lo primero que hacemos nosotros cuando salimos al campo es aumentar la biodiversidad de plantas. Una vez que logramos aumentar la biodiversidad de plantas, tanto, digamos, en el espacio como en el tiempo, lo que se genera ahí con esa diversidad de plantas, más los animales que vamos poniendo en el sistema productivo, digamos, integrados, ¿no?, al sistema productivo, eso va haciendo que también se generen diferentes tipos de raíces, que antes no las tenías. Cuando vos sembrás un cultivo de maíz, tenés solamente raíces de maíz, ¿no? Está claro, cuando vos empezás a sembrar un maíz con una soja, un maíz con una vicia, o un trigo con un trébol, una avena vicia, va generando sistemas radicales diferentes, va generando microbiología diferente, rizósferas diferentes, y después también empiezan a aparecer insectos. ¿Cómo? No, digo porosidad, que favorece infiltración, etc. Exactamente. Es diferente. Y eso empieza a aparecer artrópodos, que antes esto de tener su moneda. Nosotros cuando vamos a los campos lo que vemos es que tienen muy buenas cantidades de materia orgánica, pero tienen siempre los lotes bajo nivel de nutrientes disponibles, digamos, el pasaje de nutrientes no disponibles, claro, nutrientes disponibles, lo hace la microbiología del suelo. O sea, que evidentemente la microbiología del suelo en el sistema actual de producción está muy minimizada, y eso hace que en estas situaciones esa forma de empezar a aumentar la biodiversidad se empieza con las plantas, pero después se continúa, digamos, con la microbiología, con los insectos de suelo. Nosotros lo tenemos medido, eso en Barrow tenemos unos compañeros que trabajan en eso, están midiendo, inclusive trabajamos mucho con corredores biológicos ya a nivel de producción, que eso también nos permite mejorar aún más la biodiversidad, pero lo hemos medido, y nuestros sistemas agroecológicos lo que tienen es una diversidad de artrópodos que cumplen diferentes funciones, pero están en equilibrio. No hay ninguna población de un determinado insecto que nos pueda ocasionar un futuro problema, digamos, de plagas, ¿no? Entonces, al estar en equilibrio, no hay ninguna que tenga posibilidad de expandirse, digamos, de alguna manera, porque se mantienen los equilibrios entre los fitófagos, entre los controladores biológicos y entre los detritívoros, digamos, básicamente. Martín, mientras aparece una consulta, porque mi idea era también preguntarte cómo era el desafío para los técnicos que asesoran, y hay una pregunta de una estudiante de agronomía que dice si hay una demanda de ingenieros agrónomos, agroecólogos, porque, bueno, hay una formación que está pasando un poco por ahí también en la universidad, ¿no? Y hay una demanda, es un desafío, también era lo que hablábamos hoy, y yo también escuché por ahí gente que trabaja con vos hablar de esto, de cómo nos formamos y estas cosas que empiezan a aparecer y repensarse. Digo, hay agrónomos, hay gente que se esté formando en esto. ¿Cómo lo ves para dar respuesta? Yo creo que va a haber, y hablábamos con vos que estaban pensando en hacer un curso, que si querés después nos contás. Yo digo, la demanda va a ser alta. Necesitamos
por ahí formarnos en estos temas también, ¿no? Sí. ¿Vos crees que hay una demanda? Sí. Concretamente hay una demanda muy fuerte, tanto a nivel municipal como a nivel de productores, una demanda muy fuerte. Yo todos los días, no sé, te digo todos los días, pero día por medio recibo un mail o algún llamado de un productor que quiere iniciarse, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de otras provincias también, y que no conocen gente que los puede asesorar, al menos no lo conocen, y en realidad para los agrónomos en sí, digamos, ¿no? Porque yo creo que es un desafío muy, muy interesante para los agrónomos. Es lo que la agronomía en realidad debería enseñarnos, o es la agroecología, si querés, es la agronomía que a mí me gustaría que me hubieran enseñado, que es el manejo, digamos, de todo el sistema, digamos, el sistema productivo en su conjunto, de forma holística. Y lo que nosotros vemos es que desde que nosotros arrancamos del año 2010, prácticamente no había asesores, y después se fueron formando algunos, fueron acompañando algunas instituciones educativas, pero yo creo que no alcanza. Hay mucho más demanda de lo que hay profesionales capacitados para esto. Nosotros estamos trabajando mucho con las universidades a nivel, digamos, de carrera, de grado, con la posibilidad de que se creen en las universidades, digamos, ¿no? O que sea una de las materias, aunque sea optativa, pero que los futuros profesionales al menos sientan que existe o escuchen que existe una forma diferente de producción. Nosotros trabajamos con la Universidad de Luján, con La Plata, con la Universidad del Centro, con Bahía, la Universidad del Sur, Mar del Plata. El otro día estuvimos invitados también en la Universidad de Santa Rosa, o sea, de La Pampa. O sea, demandas hay, pero muchas veces cambiar los planes de estudio de las universidades no es tan sencillo. No. Entonces, sí está bueno que al menos, porque también surge, digamos, cuando vos hablas con chicos jóvenes que recién se han recibido y quieren empezar a trabajar, empiezan a escuchar de agroecología después que se recibieron, y entonces la demanda que le hacen a la facultad que lo formó es justamente, al menos si hubiera habido un profesor que me hubiera hablado que existía otro tipo de agricultura, hubiera sido muy interesante, que en alguna oportunidad ni siquiera tuvieron esa forma, digamos, o esa manera de haberse enterado que existía otro tipo de agricultura. Entonces, muchas veces hoy también las demandas vienen desde los estudiantes que empiecen a implementar alguna materia, al menos, que les permita tener otra mirada desde la agricultura. Nosotros en eso colaboramos mucho y tratamos de armarlo. Hoy, actualmente, también tenemos algunos estudios de posgrado, y tanto sea a nivel de especialidad como a nivel de maestría, que recién están empezando, y que es una forma también de capacitarse. No obstante eso, nosotros vemos que sigue faltando, actualmente falta, digamos, porque eso es trabajar más desde las bases, y sacar agrónomos que tengan una mirada diferente va a tardar unos años, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de armar ahora, lo que me comentabas vos recién, la pregunta es ver qué posibilidades, estamos instrumentando diferentes estrategias para avanzar sobre esta mirada de la agroecología. Uno es el curso de MOOC de agroecología, que quizás que están escuchando, muchos hayan hecho el curso, pero es impresionante lo que a nosotros nos sorprendió, fue la demanda que hay, ¿no? El año pasado me acuerdo cuando salió ese curso, que es un curso sobre agroecología y abierto a todo el que quiera hacerlo, no se requiere ninguna formación previa, digamos, y entonces la demanda es tan alta que vos decís, bueno, escuchemos esto porque algo está pasando, hay gente que está interesada en esto, y por ahí un poco, no sé si querías comentarme algo más, pero tengo una pregunta y me están escribiendo una pregunta que yo tenía para hacerte,
No sé si querés comentar terminar lo que me estabas diciendo y te cuento lo que me preguntan. Decime la pregunta si querés y avanzamos. No, porque dice, ¿cuáles son algunos... Yo te iba a preguntar, ¿cuáles son los obstáculos que vos ves para pasar por ahí de un sistema a otro, ¿no? Para que un productor pueda iniciar la transición o que los productores te comentan? Y hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuáles son algunos de los puntos a contemplar para pasar del sistema actual al agroecológico? Bueno, lo que te comentaba de los cursos es justamente como el MOOC es abierto y es un sistema, digamos, para empezar a interiorizarte en lo que es la agroecología. Sí. Pero no es un curso que te va a permitir asesorar, un curso que sirva, digamos, que sea de utilidad para los profesionales que están en la actividad privada, que les dé algunas herramientas para empezar a poder, digamos, si querés asesorar, digamos, a ciertos productores que tienen la intención de transicionar hacia la agroecología, que les permita, digamos, ¿no? Que tengan unas herramientas que les permita avanzar. Y obstáculos de los productores, de eso estamos hablando, ¿no? De los obstáculos. Yo lo que veo es básicamente que hay ciertas barreras de pensamiento que a veces cuesta atravesar, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se trata de hacer o tratamos de hacer es que el productor vea que hay otra forma de producción. Estratégicamente a nosotros los módulos, tanto el de que hay en Barru como hay en otras experimentales también, y eso es lo interesante, digamos, del avance que ha tenido la agroecología, que al principio había muy poquitos módulos y hoy ya dentro de los cintas hay muchos módulos demostrativos, que eso permite mostrar que sí que se puede hacer de otra manera, que necesitamos generar indicadores, tanto productivos, de que es posible. Y el principal obstáculo es ese. Si bien a veces el productor no le alcanza solo con eso, sino que más bien también a nosotros nos funciona muy bien la estrategia de productor a productor. Nosotros generamos lo que llamamos faros agroecológicos, que son los productores que nosotros estamos trabajando actualmente, que son alrededor de unos 30 en toda la región pampeana, en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, con esos generamos estas estrategias, empezamos, no es que pasamos de un sistema actual de producción inmediatamente a todo el campo a hacerlo agroecológico, sino que vamos avanzando en la medida que el productor se sienta seguro y quiera seguir avanzando. Pero sí al menos empezar en 1 o 2 lotes o 3 lotes en donde podemos, digamos, implementar esos principios de la agroecología que el productor vaya conociendo. Una vez que esos productores que funcionan para nuestro sentimiento, digamos, como faros agroecológicos, empezamos a hacer algún tipo de intervención, digamos, de jornadas o visitas en distintos momentos del año a esos productores para que otros productores vayan, acompañen a ese productor y que el mismo productor qué limitaciones encontró cuando arrancó. Entonces todo eso, lo que cuenta de un productor a otro productor, se avanza mucho más rápido, digamos, ¿no? Es increíble cómo es más fácil la difusión de esa manera que si yo voy a un productor y le cuento, porque si yo voy a un productor y le cuento, generalmente sí, lo toma como algo interesante, pero no sé si se va a alargar por sí solo a hacer un sistema productivo diferente, digamos, lo que viene haciendo. Martín, te voy a poner un poquito, yo voy a dejar mis preguntas porque aparecen algunas del chat y ya la hora corre, y te voy a hacer uno de los un participante comenta, yo lo leo tal cual está. En la biodiversidad hay que pensar en productores poblando el campo, el regreso de la ruralidad. ¿Cómo ves esta pata social dentro de la agroecología? Era una de las cosas que yo quería decir. Muy buena
pregunta, Sí. agradezco que haya aparecido. Creo que es tal cual como dice la pregunta. Nosotros tenemos muchos casos de hijos de productores que se han vuelto a ir a vivir al campo, que cuando ellos eran chicos, los padres se fueron a vivir a la ciudad por una cuestión de cuestiones que tenían que ver con la escuela o el secundario educativo, y se fueron a vivir a la escuela, a la ciudad. Estos chicos que ahora ya se van tomando, digamos, la posta en el campo después de los padres, vuelven otra vez a vivir a la ciudad, perdón, al campo, con esta mirada con otra mirada, digamos, del sistema productivo, y eso es lo interesante. Y está muy vinculado, digamos, la agroecología a cuestiones que tienen que ver con la vida rural, y eso es muy importante, sobre todo pensando que la agroecología, y esto no sé, seguramente por ahí después va a salir en alguna pregunta, pero siempre está esto de pensar una agroecología sin animales, o sea, de una agricultura pura con una mirada desde la agroecología. Y también tiene que ver, nosotros pensamos que la transición a los sistemas agroecológicos, a pasar un sistema actual y transicionar a un sistema agroecológico, teniendo la ganadería es mucho más fácil y se resuelve mucho más sencillamente. No quiere decir que no se pueda hacer si no tenés animales, pero claro, sí esa era otra de las preguntas. Sabemos de los beneficios, si querés, los servicios ecosistémicos que generan los animales en el campo. Por un lado, los servicios ecosistémicos no están valorados en cuestiones de plata, pero naturalmente. Pero sí se puede hacer agroecología en sistemas donde no hay animales, donde es solo agricultura. Se podría hacer, quizás sea diferente o pensado de una conceptualización diferente, pero lo que sí tenemos que saber es que los animales son muy importantes. Sigo con otra. Sí. ¿Cuáles son los problemas a largo plazo con los que se puede encontrar el productor? ¿O se puede encontrar con algún productor a largo plazo? Me imagino que con este tipo de producción es la pregunta. Yo no lo veo como, no veo limitantes en la agroecología, al menos por ahora. Sí, veo cuáles son las limitantes para... hoy hablamos al principio de la charla del campo de Juan Quier. El campo de Juan Quier, cuando yo fui la primera vez, pensé que era el sumum de la agroecología, era lo más de lo más. Sin embargo, hoy pienso que es el piso. Esto es lo mínimo que podemos hacer, tener los mismos rendimientos. Si nosotros empezamos lo claro es lo de los corredores biológicos. No sabemos nada de corredores biológicos, de cuáles son el diseño que tienen que tener, qué especies de plantas hay que poner, cada cuánto distanciamiento tenemos que poner un corredor. Ese es un ejemplo. Pero también las cuestiones que siempre lo comento cada vez que puedo, el tema de las semillas. Nosotros en los sistemas agroecológicos actuales estamos utilizando todas semillas o variedades que fueron seleccionadas para los sistemas actuales de producción, donde no hay un problema de maleza, no hay un problema de enfermedades, no hay falta de nutrientes de ningún tipo, y esas fueron seleccionadas de acuerdo a su rendimiento. Y no son las más adaptadas o las que más se adaptan a los sistemas agroecológicos. Entonces no tenemos hoy semillas agroecológicas. Se está trabajando en eso. Se está empezando a trabajar, pero es incipiente. Entonces nosotros tenemos variedades adaptadas a nuestro sistema. Yo lo veo, lo de Juan Quiero hoy, como el piso, digamos. De ahí tiene toda una potencialidad de la agroecología increíble. Va a depender, digamos, de mucho de la investigación que se haga, ¿no? El avance, digamos, tecnológico, que es una tecnología también, ¿no? Es una tecnología de proceso. Y básicamente pregunta. Las limitantes que hoy tenemos son esas, digamos. Otras no, porque en general el productor se siente mucho más cómodo, mucho más feliz en el campo, que por ahí tampoco hablamos de la felicidad de los productores, ¿no? Pero nosotros vemos que los productores que están trabajando en agroecología están felices en el campo. Y eso es un logro muy, muy importante, porque en general
vivían los que estamos trabajando corriendo atrás de los problemas, sean problemas económicos, financieros, pagar insumos, créditos. El sistema agroecológico, al cambiar la forma de ver los sistemas, al no necesitar un rendimiento de indiferencia tan alto, digamos, no tengo que estar obligado a sacar 4.000 kilos de trigo para salvar los gastos, sino más bien con 1.500 kilos, no digo 4.000 kilos, pero sí 3.000, o está el costo de indiferencia. Tengo que salir a hacer algún manejo en los establecimientos o en el cultivo para que no se me caiga el rendimiento. Si veo un pulgón, tengo que ir a controlarlo. Uh-huh. Si veo una manchita en una hoja, tengo que salir a controlarlo. Y si veo que falta fertilizante, tengo que salir a fertilizarlo. En la agroecología cambia esa forma de mirada de los sistemas productivos. ¿Por qué? Porque yo, al tener un costo muy bajo de producción y por consiguiente un rendimiento en diferencia muy bajo, yo me puedo dar el lujo de dejar actuar, digamos, a la naturaleza, digamos, ¿no? A la biología, que es lo que nosotros decimos, digamos, ¿no? Esperar o tener un lugar donde nidifiquen los controladores biológicos y que ya estén ahí para cuando una plaga pueda llegar a ser, digamos, de alguna manera un problema, digamos, ¿no? Tenemos esos tiempos que nos permite la naturaleza, que necesita la naturaleza, pero como estamos mejor, digamos, en cuestiones que tienen que ver con los costos y rendimiento de diferencia, nos permitimos ir un poquito más allá y dejar actuar a la naturaleza. Y después nos damos cuenta que lo que era antes un problema no deja de ser un problema para el productor. El productor se siente mucho más tranquilo, que es en definitiva lo que quería hacer Juan Kier cuando empezó con la agroecología. Si vos hablás con Juan Kier, lo primero que te va a decir es que él quería vivir tranquilo en el campo, sin sobresaltos. Y lo logró gracias a esta forma de producción. Está. Martín, primero un mensaje para todos porque tenemos varias preguntas. Si se corta, nos vamos a volver a conectar, porque tenemos un montón, si vos podés un ratito más. Sí, hay un montón de gente conectada. Y una de las preguntas por ahí, en base a esto que vos estabas contando y a los números, el tema de la publicación de los resultados de todo lo que ustedes vienen haciendo, nosotros lo vamos a publicar en el Instagram a través de donde la gente se conectó a esta charla, pero si no, si vos querés comentar algo, eso está donde pueden buscar, donde pueden leer la presentación de los resultados. Sí, están, si los buscas en internet, si los buscan en internet están, sí, pero para hacer algo más sencillo, si a vos te parece, yo puedo enviarte los trabajos que tenemos publicados y si alguno particular quiere el trabajo, vos se lo publicás. Sí, están. Si uno lo googlea, aparecen, y si no, nosotros vamos a publicar algún link para que claro, eso podría ser una alternativa. Si ven el programa de Bichos de Campo que salió hace unos meses, ahí hay algunos datos de referencia, y es muy interesante verlos porque muchas veces cuando un productor quiere hacer una transición hacia el sistema agroecológico, piensa que al principio va a perder plata, que va a tener que dejar de ganar un año, una campaña o dos campañas para que cuando el sistema sí se esté readecuando y estabilizando, empieza a tener, digamos, ingresos. Y no es así. Lo que nosotros vimos en los indicadores que hemos tomado es que desde el primer cultivo es rentable para el productor. No es que tiene que esperar un ciclo o dos ciclos de cultivos para que sea rentable y en eso tiene que invertir. No es necesario. Ya arrancando bien una transición, desde el primer cultivo es rentable, digamos. O sea que ni siquiera tiene que pensar, digamos, en reinvertir o invertir más de lo que va a sacar, digamos, los primeros años. No es así. Sí es muy importante es que las rentabilidades son muy altas en sistemas agroecológicos y eso al productor
le interesa. No es solamente el margen bruto, que son más altos de los cultivos, digamos, de grano, sino que también, digamos, la parte de ganadería, pero yo lo quiero focalizar en cuestiones de que tienen que ver con estabilizarnos en valores medios de determinado productor y bajando los costos de rendimiento tiene un mayor margen bruto. Eso significa que por cada dólar que invierte en el sistema agroecológico, nuestros datos después de 10 años nos indica que un productor del sistema actual de producción, por cada dólar que invierte, más o menos recupera un 35%. Esa es la rentabilidad, un 35-40%. O sea, por cada dólar que invierte, se traduce en un resultado de 1,4, digamos, o sea, un 40% más. En los sistemas agroecológicos, en las mediciones nosotros lo tenemos bien registrado, digamos, en un trabajo que hicimos en conjunto con la gente de economía de INTA Balcarce, es por cada dólar que nosotros ponemos en los sistemas agroecológicos, formas de producción de sistemas agroecológicos ya estabilizados, podemos tener hasta una rentabilidad de un 130%. O sea, por cada dólar que yo pongo en un sistema agroecológico, me está retornando 2,30 dólares. O sea, es una rentabilidad altísima. Así que todas las cuestiones de números, y eso que estamos hablando de una forma de medir las cuestiones económicas, que es el margen bruto, que en realidad fue armado para el otro sistema productivo, no para la agroecología. Para los sistemas agroecológicos tendríamos que pensar en otros indicadores, ¿no? También, ¿no? Relacionado con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo, no es rentable, no puede sostenerlo. Hay preguntas relacionadas con esa y una dice, un gran problema es que muchos productores arrendan. ¿Cómo se puede abordar esta problemática? ¿Existe algún tipo de política que se esté pensando desde la agroecología? Y relacionado con los rendimientos y con los números también, dice, ¿qué nos puedes decir, sobre todo con los números, de altos rendimientos que dicen que se necesitan para alimentar una población creciente constantemente? Por ahí separar las bien. Vamos a ir contestando. Sí. El tema de las cuestiones que tienen que ver con los arrendamientos es un problema real para la agricultura actual y para la agroecología, sobre todo pensando en los arrendamientos a corto plazo, ¿no? Es un problema porque no se puede planificar ni el sistema actual de producción ni el sistema agroecológico. Lo que yo les planteo siempre es que vamos a hablar de un cultivo de trigo, por ejemplo. Nosotros acá en el sur de la provincia de Buenos Aires es una zona muy triguera, por eso relacionamos mucho trigo. Un cultivo de trigo puede tener una rentabilidad, un margen bruto de alrededor de $300, ¿no? Más o menos $300-350. Nuestros sistemas agroecológicos pueden llegar a tener más. Entonces, siempre el margen bruto del sistema agroecológico a nosotros nos da más que el sistema actual de producción. El margen bruto estoy hablando, ¿no? El margen bruto con un sistema agroecológico con el sistema actual de producción. Eso por un lado. Pero también es cierto que es necesario para planificar y poder avanzar hacia el sistema agroecológico que necesitamos otras formas de arrendamientos, digamos. No digo que no se pueda hacer un arrendamiento, para mí sí se puede hacer, pero el problema está en cuando se trabaja mucho con estos contratos accidentales, ¿no? de arrendamiento. Que en eso yo creo que se está trabajando y es fundamental, digamos, tanto para un sistema como para otro, digamos. No lo veo que sea muy inconveniente los sistemas agroecológicos. Sí, lo que tenemos que lograr es que los dueños de campo que arriendan se empiecen a involucrar con esta problemática que tenemos hoy de la degradación de los recursos, digamos, ¿no? Hoy el INTA tiene unos estudios muy interesantes que salieron el año pasado, del INTA Balcarce, en donde se está viendo que la problemática es gravísima, digamos, es muy problemática